Les voy a mostrar la manera general de hallar todas las medidas de posición. Entonces aquí se presentan dos casos que son importantes considerar. Pues en general trabajamos con esta formulita que la podemos trabajar pues para percentil o cuartil. Por ejemplo, ahí estaría pues para percentil. Podemos hallarla pues para decil, cuartil, por ejemplo, y fuera para decil, pues simplemente se cambia y ya. Si por decir algo en cualquiera de ellas, utilizando esta primera formulita, nos da un valor exacto, aquí en la de frecuencia absoluta, esto es para la posición, no es el cuartil en sí, sino que es la posición que ocupa. En la frecuencia acumulada, si nos da ese valor, entonces ya nosotros podríamos venir acá al intervalo y decir cuál es. Por ejemplo, que aquí calculando el decil 10 por decir algo, o el 9, nos dio 80. Entonces venimos acá y de una vez tomamos el límite superior, el de los dos, en este caso que está 25 y 30, tomaríamos 30 y diríamos que ese decil es el 30. Pero si por algún motivo nos da, por ejemplo, 55, 60, un valor entre estos dos, nos tocaría utilizar esa fórmula. Eso también en los cuartiles y en los deciles y en los percentiles. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a hallar el decil 3 y vamos a hacer el procedimiento en caso de que no se pueda pues hallar directamente. Entonces siempre hay que hacer el procedimiento. Entonces K lo vamos a reemplazar en este caso por 3, ya sería pues dependiendo si es el percentil, cuartil, lo que sea, y n es el total de datos, que aquí está en ese caso 135. Como están ahí juntos significa que están multiplicando, y como estamos hablando de deciles, entonces se divide por 10. Si fuera cuartiles por 4, percentiles por 100. Y vamos a hacer ese pequeño cálculo, y eso nos da decil 3, nos daría, multiplicado eso y dividido, nos daría 40,5. Entonces aquí vemos que si buscamos acá 40 en la acumulada, 40.5 no está, está 48. Entonces ese dato va a estar entre 33 y 48 en todo este medio, ¿sí? Como está en ese medio, hay que hallar esta fórmula para poder calcularlo de manera exacta. En tal caso, pues entonces vamos a utilizar pues la fórmula. Vamos primero a mirar los valores que ella tiene. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el límite inferior, que es ¿sí? LI, pues significa límite inferior. ¿Y qué es? Entonces, como nos dio 40.5, vemos que están entre estos dos, entonces tomamos el mayorcito de los dos, que es este 48, y en ellos vamos acá y buscamos del intervalo el menor. Entonces el límite inferior serían todos los del lado izquierdo y el límite superior sería estos. De este grupito, que es el único que nos interesa, vamos a tomar el límite inferior, que sería 20. Entonces de ahí ya tendríamos límite inferior. Ahora, que la amplitud, pues más A ¿qué es? Amplitud. Y la amplitud es simplemente la resta entre los dos valores que tuvimos ahí en el intervalo. O sea, el mayor, límite superior y límite inferior. O sea, en este caso, 25 menos 20, pues que sería igual a 5. Entonces ya tenemos límite inferior, amplitud. Ya tenemos, esta es la formulita para hallar pues el decil o el cuartil o lo que sea, pues la posición ya la tenemos acá. ¿Y qué son estas cosas? Pues el NI yo lo marqué NI menos 1, significa, mire que es NI mayúscula, aquí en la acumulada. Yo utilizo la notación, hay pruebas que utilizarán FI, otra notación. NI mayúscula la acumulada, entonces menos 1 la anterior, o sea 33. Y la mayúscula es la anterior, la posterior esta, o sea 48. Entonces vamos a poner que NI, el mayúscula, es igual a 48, y NI menos 1, o sea la anterior sería 33.
y en ese caso ya tenemos todos los datos pues que necesitamos, ya solamente es empezar a reemplazar y hacer cálculos. Entonces decimos que el decil, ya no decimos decil K, sino que lo vamos a calcular, decil 3 sería igual al límite inferior, que ya lo tenemos, que es 20, más la amplitud, ya la tenemos, que es 5, eso está multiplicando a la posición que la tenemos acá, que es 40.5, mire que ya la calculamos, lo primero que se hace, 40,5 menos el límite anterior, que es que es 33, NI menos 1, y en la parte de abajo sería el límite posterior, el mayor, 48, menos el anterior, y esta parte, pues entonces hay que tener muy bien en cuenta que primero hay que solucionar acá, sería restar, y después al restar arriba, restar abajo, después dividir, y ahí multiplicar por 5 y ahí sumar. Entonces vamos a hacerla de 3, entonces sería este 20, lo dejamos quieto por ahora, el 5 también, y vamos a decir que adentro nos da, entonces eso nos daría 7,5 la parte de arriba, 7,5, y la parte de abajo nos da 15, entonces 7,5 dividido entre 15, y eso sería igual a 0,5, nos dan esta parte de acá. Y luego pues vamos a terminar de calcular, entonces sería 20 más, esto da 5 por 5, 25, corremos la comita, sería 2,5, y entonces tenemos que el decil 3 sería igual a 22,5. Vamos a buscarlo, entonces vemos que, ojo que aquí hay una cosa, con esta formulita no hallas la posición en el lado de allá, pero ya cuando utilizamos esta fórmula ya nos da directamente el decil, o el percentil o el cuartil. Es decir, que el decil 3 es el 22,5. Si nosotros venimos a buscar, entonces vemos que está aquí efectivamente entre, mire que aquí está 20, aquí está entre 20 y 25, entonces está en 22,5, está acá ubicado, entre este grupo está ubicado el decil 3, 22,5 exactamente, ahí está. Y entonces, por ejemplo, eso mismo uno lo puede hacer para cualquier medida. Por ejemplo, si vamos a cambiar la parte, ya no los deciles, sino a calcular cualquier percentil, vamos a calcular por ejemplo el 40, uno haría exactamente lo mismo, estos datos nos valen, pero ya mire que vamos a cambiar aquí pues algunos datos, vamos a cambiar aquí pues por percentil K, y vamos a cambiar acá, y aquí mire, ojo que ya en la fórmula cambiaría, que ya sería pues dividido por 100, ¿cierto? Porque estamos hablando de un percentil, entonces digamos que aquí percentil, aquí sería ya por 100 dividido por 100, percentil K, aquí está sub K, abajo, pequeño, y vamos a hacerlo para ver si da directo, pues ya de una vez, entonces percentil 40, puede ser 30, 40, ya sabemos que está dividido en 100 pedazos, y vamos a hacer que sería acá, entonces sería 40 multiplicado por 135, que es el total de datos, eso es n, dividido entre 100, y eso nos daría percentil 40, entonces vamos a multiplicar y eso nos da 4 por 5, 20, van 2, 4 por 3, 12, 2, 14, va 1, 4 por 1, 4 y una 5, agregamos el 0, eso nos da 5400 partido por 100, dividido, entonces el percentil 40 nos daría 54. Si está ya, perfecto, y si no, nos toca hacer pues todo el procedimiento. Entonces vamos a buscar 54 y vemos que el 54 no está, pero el 54 está entre este grupo, entre
48 y 80. Por lo tanto, mire que aquí ya cambia el límite inferior, sería 25 ya en este caso, entonces ya no sería 20, sino que sería 25, y ya cambiarían también esta parte de acá, de las frecuencias, porque mire que está si es 54, entonces vemos que está acá, entonces sería el NI sería 80 y el otro sería 48. Y la amplitud, pues vamos a ver si la amplitud es lo mismo. Como todos los grupos son grupos parejos, pues todos están de a 5 en 5, entonces la amplitud sí va a ser lo mismo, solamente que no va a ser de 20 a 25 como en este caso, sino que va a ser de 30, restando 30 a 25, igual va a ser lo mismo, pero sí hay que cambiar pues a esta partecita acá. Entonces mire que todo es una repetición, 30 menos 25 y tenemos ahí 5, y esta parte ya el resto sería sustituir y hacer pues las cuentas adecuadas. Entonces vamos a decir que el percentil 40 es igual al límite inferior, que ya lo tenemos, que es 25. Vamos a hacer la amplitud, que es 5 también. La amplitud pues sí sería igual para todos en cada caso aquí, porque mire que los grupos son iguales. Y vamos a multiplicar esto entonces por los datos que ya conocemos. Entonces sería, ya esta partecita la tenemos acá, que es 54, ya no vamos a hacer más nada, menos el n-1, que sería 48, y en la parte de abajo tenemos el superior, que es 80, menos el inferior, que es 48, y ahí esa parte pues volvemos y procedemos de la misma manera. Entonces sabemos que no podemos proceder acá hasta que no se tenga esta multiplicación hecha. Primero entonces sumamos arriba, pues debemos de restar 54 menos 48, y después hacer la resta abajo. Entonces sería, tenemos 6, y vamos a dividir abajo entre, tenemos entre, entonces 6, esto nos daría 6 arriba, 32 abajo, entonces sería 6 dividido entre 32, y eso nos da 0,18. Si se quiere, pues podemos ponerle más decimales, 0,1875, pues para que quede más preciso. Entonces repito, hicimos la cuenta abajo, pues sabemos que es 6 arriba, 32 abajo, dividimos, ya vamos a multiplicar entonces 0,1875 por 5, esta parte, y entonces eso nos daría 0. Y si la voy a dejar con dos decimales apenas, 0,93, entonces tendríamos que el percentil 40 es igual a 25 más 0,93, que finalmente el percentil 40 entonces sería esa parte de 29 de 25 de 25.93, incluso 25.9 sería el percentil 40 exactamente. Si lo buscamos vemos que está, obviamente, mire que está en el grupo acá entre 25 y 30, está metido en este grupo, ¿sí? Pero exactamente va a ser 25,9. Entonces así hemos calculado pues un percentil y un decil, pero se puede calcular, recordemos, decil es 10, percentil es 100, entonces eso va a cambiar aquí si divides por 10 y divides por 100. ¿Qué más va a cambiar? Que si vas a trabajar con cuartiles, ya será cuartil 1, 2 o 3, ¿cierto? Y entonces en el cuartil no se divide ni por 10 ni por 100, sino por 4. Eso es importante. Y que si en cualquiera de las tres
El resultado al calcular aquí la posición de una vez le da 1 que esté aquí en la acumulada. Usted no hace este procedimiento, sino que viene y lo busca. Si le dio 48 por decir algo, viene y lo busca acá, y de este grupito toma el valor más grande, que sería 25 en este caso, y ese sería el cuartilo, el percentilo, el decil que tengamos. Es importante pues tener en cuenta eso. También es importante decir pues que hay valores que van a coincidir en cada cálculo, pero esto solo se logra pues como teniendo pues la habilidad, haciendo muchos ejercicios. Ya lo último se domina y se ve que es muy fácil de realizar.